vamos a continuar con el último video. Estábamos viendo el tema de la causa, habíamos hablado de cuáles eran los antecedentes de hecho, que la causa implica antecedentes de hecho y de derecho. Los antecedentes de hecho, como ya los dijimos, son las circunstancias fácticas, las cosas que ocurrieron, los hechos que ocurrieron para que llevaron a la emisión del acto. Por otro lado, tenemos antecedentes de derecho, que son las normas que establece el ordenamiento jurídico. Acá hacemos referencia a leyes, a la Constitución Nacional, a los reglamentos emitidos por la propia administración que lleven a la emisión de ese acto. También deben estar específicamente relatados en el cuerpo del acto e implica cómo el ordenamiento jurídico faculta a la administración a emitir ese acto determinado. Luego tenemos el objeto. El objeto es aquello en lo que consiste el acto administrativo, aquello que el acto administrativo decide, lo que decide, la materia sobre la que decide. Implica que ese objeto tiene que ser cierto, física y jurídicamente posible. Tiene que haber una certeza. Entonces, cuando decimos que es cierto, hacemos referencia a una certeza, que no sea mentira, que no sea falso, que no exista falsedad, que exista licitud, que esté de acuerdo a ese objeto al ordenamiento jurídico, que sea posible físicamente y que sea moralmente posible también. ¿Qué sucede? Podemos dar millones de ejemplos en cuanto a la imposibilidad imposibilidad física, que el acto administrativo diga que una persona va a salir volando. Bueno, no, eso es imposible, físicamente imposible. O que una persona va a ejercer una actividad inmoral, que sea más allá de lo legalmente permitido, que no sea ilegal, pero que sí que sea inmoral. Bueno, distintas variantes que implicaría que el objeto del acto es muy raro que veamos que en el objeto del acto hay una moralidad, una ilegalidad, porque la nulidad caería inmediatamente. El tema específico del objeto es su relación con la finalidad. Ya lo vamos a ver, ahora vamos a ver finalidad y vamos a ver cómo este trípode, por eso Balbín habla de un trípode integrado por estos tres elementos, la causa, el objeto y el fin. La finalidad, en cambio, va a tener que ver con aquello que el acto persigue. ¿A dónde va invocado? ¿A dónde va destinado ese acto? ¿A qué va destinado? ¿Qué es lo que quiere conseguir ese acto? A eso hace referencia la finalidad. Esa finalidad, que también debe ser lícita y no debe perseguir una finalidad por fuera de lo que está específicamente expresado en el acto, que no debe perseguir una finalidad distinta. Esa finalidad debe tender siempre al bien común. Sabemos que el bien común no es la suma de intereses o de bienes individuales de las personas de una sociedad, sino que el bien común hace referencia a las condiciones generales de vida que hagan a la plenitud del desarrollo de la vida de las personas, de los habitantes, a un desarrollo total y completo de eso, no la suma de intereses individuales, sino a intereses colectivos que tengan que ver con el desarrollo normal de la comunidad. Se supone siempre la finalidad debe ser tendiente como un acto del poder público, debe tender a eso, a la consecución de ese bien común. Básicamente, cuando vean nulidades, van a ver que se habla de desviación de poder cuando el acto administrativo persigue otras finalidades por fuera del interés público. El típico caso que siempre se pone como ejemplo, el funcionario público que hace pavimentar la calle que va justo a su propiedad. O sea, hay todo calle de tierra por la vuelta y pavimentan justo el pedazo de ingreso a la casa de ese funcionario público. Eso es un acto, hay un acto administrativo que es totalmente nulo porque hay desviación de poder.
se habla de derivación de poder cuando, cuando el acto no persigue un fin público para satisfacer ese bien común, sino para satisfacer el bien del funcionario que ha tomado esa decisión. Así vemos que la causa, el objeto y el fin están entrelazados en ese trípode del que hablamos, porque yo tengo un antecedente de hecho y de derecho que defino una cuestión. Esa cuestión, decido hacer algo. Ese algo que decido hacer tiene que ser un objeto cierto, lícito, ya dijimos, y para conseguir ¿qué cosa? El fin el fin que yo consigo, que yo persigo, debe ser lícito, debe ser público, debe tender al bien común. Todas esas características. Estos tres elementos se encuentran entrelazados entre sí. Se supone que debo conseguir esa finalidad, además de ser lícita, también ese medio que yo he elegido para llegar a ese fin debe ser razonable. Debe haber una mínima razonabilidad. El ejemplo más clásico es cuando piden el derrumbe de una propiedad que está en peligro, que piden el derrumbe, piden el derrumbe de una casa que está con peligro que está causando peligro de derrumbe. Hay todo un análisis por parte del departamento técnico de la municipalidad que debe explicar con exactitud que tremenda acción que significa el derrumbe de la propiedad tiene sentido y es razonable decidir en ese sentido. Si del análisis de su oficina técnica se deduce que con solamente un apuntalamiento deja de correr peligro la seguridad pública, el apuntalamiento es la solución, no se decide el derrumbe. Ahora, si ese departamento técnico considera que la única forma de proteger a los habitantes, a los transeúntes, a los vecinos que transitan y que viven en ese lugar, se decide el derrumbe. Entonces ahí está la razonabilidad, la razonabilidad de la decisión tomada y la proporcionalidad entre el medio y el fin. O sea, el objeto y el fin, el objeto y la finalidad se van a relacionar mucho con la proporcionalidad, con que sean proporcionales, con que la decisión que yo he tomado sea el medio para conseguir un fin y que sean parejos, que sean proporcionales uno con otro. No sea un objeto desproporcionado para una finalidad más chiquita. Si yo solamente quiero mantener la seguridad y la seguridad la mantengo con el apuntalamiento, no corresponde el derrumbe. Si yo derrumbo, ahí no hay una proporción entre el objeto y el fin. ¿Se entiende? Seguimos a la siguiente. Dice, la causa y el objeto deben llevarnos a la finalidad. El objeto y la finalidad nos van a llevar al antecedente. El antecedente y la finalidad nos guían hacia el objeto. Entonces, por eso es que si volvemos atrás, vemos cómo Balbín lo pone con un trípode integrado, y ese trípode integrado tiene un camino de ida y de vuelta. O sea, de la causa va al objeto, de la finalidad y va a la finalidad, y de la finalidad va a la causa de vuelta. ¿Se entiende? Porque dice que el antecedente y la finalidad nos van a guiar hacia el objeto. Si no es posible entrelazar estos tres elementos, el acto es irrazonable y por ende nulo. O sea, aquí, en el análisis de estos tres elementos, se juega la vida del acto administrativo. Acá es donde vamos a ver si el acto es nulo o no. Si el entrelazamiento de esos tres elementos tiene lógica, el acto es válido, y si no, el acto es nulo. Y por último, vamos a ver uno de los elementos, o si no el elemento más importante, que es la motivación. La motivación es el vínculo o la relación entre las causas, el objeto y el fin. La motivación, cuando hablábamos del entrelazamiento de la causa, el objeto y el fin, vamos a decir que esos tres elementos van a estar vinculados o relacionados por la motivación. Están fuertemente relacionados entre sí por el elemento motivación. La motivación del acto es el nexo entre ellos, otorgándole un sentido coherente y sistemático.
Originalmente se sostenía que la motivación era solamente la explicitación, explicitar dentro del cuerpo del acto la causa del acto administrativo, los antecedentes de hecho y de derecho. Con posterioridad y con análisis más profundos por parte de la doctrina, y Balbín específicamente lo pone en su libro, lo ven, se los aconsejo que lo vean, está corto, está muy bien explicado por Balbín, acto administrativo, en su libro, y ahí él explica que la motivación va mucho más allá que explicitar solamente antecedentes de hecho y de derecho dentro del acto. La motivación implica un nexo entre los tres elementos que hemos mencionado, y que ese nexo sea razonable, sea proporcional y esté explicitado dentro del acto. Cuando vieron facultades regladas y discrecionales, también lo hemos visto en las clases prácticas a esto, decíamos que justamente en todo lo que sea actividad discrecional por parte de la administración, es imprescindible que la motivación esté total y absolutamente explicitada dentro del acto. Esté explicitada, sea coherente, tenga consistencia y esté muy bien motivado. Porque allí donde hay lugar para la discrecionalidad, hay lugar para que el Estado decida entre una decisión A y una decisión B, según parámetros establecidos, según determinados parámetros, debe explicitar con mayor énfasis qué significa eso, por qué tomó esa decisión en lugar de haber tomado otra, el porqué de una decisión en lugar de otra. Allí está la motivación. Por eso, en la actividad discrecional es mucho más importante el análisis, y debe ser mucho más enfático el análisis del elemento motivación. Por último, ese es el último elemento esencial del acto que vamos a ver. Y por último tenemos el tema de la notificación del acto. La notificación del acto no es un elemento esencial del acto administrativo, no es un requisito de validez del acto, sino es un requisito de eficacia. Si el acto administrativo no ha sido notificado, no es eficaz, no surte efecto, no rige el efecto, ese efecto jurídico que tiene que surgir en la esfera del particular al que va apuntado. Entonces, esa inexistencia de la notificación hace que el acto sea ineficaz. Entonces, esa eficacia se va a dar recién cuando sea válidamente notificado al particular. Entonces, no estamos hablando de un requisito de validez, sino de un requisito de eficacia. Por último, tenemos el tema de los caracteres, de los dos caracteres del acto administrativo. El tema de caracteres, yo voy a hacer un enunciado muy simple, muy básico, muy cortito, porque lo van a ver específicamente cuando vean nulidades. Los dos caracteres que enuncia el ordenamiento jurídico del acto administrativo son la presunción de legitimidad y la fuerza ejecutoria del acto administrativo. Allí cuando hablan de eso, lo tenemos en el artículo 12 de la ley nacional y en el artículo 47 de la ley provincial. Ambas normas tienen ahí una diferencia. Hay una diferencia cuando dice que en la presunción cuando del acto se presume que no hay una legitimidad por determinadas circunstancias, uno dice que en la norma provincial dice que la administración deberá suspender la ejecución de ese acto, y en la norma nacional dice podrá de oficio o a pedido de parte suspender la ejecución por razones de interés público o para evitar perjuicios graves. Allí vemos, hay una diferencia entre uno y otro, pero bueno, es un tema que más analíticamente lo van a ver en la clase de nulidades. Así que bueno, allí me remito para que lo analicen. Bien, así terminamos con esta clase y espero que bueno, vean
la bibliografía de Balbín y tengan en cuenta, y después lo vamos a ver, vamos a analizarlo también